Bienvenido a un nuevo programa de Estado de SATS, hoy para cubrir los últimos temas de actualidad en la isla. Y por supuesto, Fernando y Olivera, gracias por estar por acá. Por supuesto, el 26 de julio, el discurso del 26 de julio, creo que es algo para analizar. El fallecimiento también de Jaime Ortega, me parece que tiene muchas aristas y sería bueno tocar. Y también lo que está ocurriendo o lo que ocurrió con el Foro de Sao Paulo, este cónclave que al final termina siendo una reunión de fundamentalismo, ¿no? Entonces, gracias por estar por acá. Y no sé quién quiera de ustedes empezar. Me parece que el 26 de julio es un buen tema para arrancar, ¿no? Sí, yo creo que es interesante, en definitiva, dedicar algunos minutos, aunque sea, a los datos. En primer lugar, a mí me llama la atención que se haya basado en uno de los informes menos serios o menos considerados por los especialistas, que es el resultado de la encuesta con los trabajadores agrícolas que realizó la Agrupación Católica Universitaria entre los años 56 y 57. ¿Por qué? Porque, bueno, ese informe es un informe más político que económico y estaba dirigido principalmente contra el régimen de Fulgencio Batista. Por lo tanto, la mayoría de los economistas no lo utilizan como referencia para analizar la economía en la época republicana. Ahí se habla de el libro de Jiménez sobre que 500 propietarios eran los que dominaban la economía cubana. Sí, porque, permíteme un momentico, Fernando, disculpa que te interrumpa. El discurso intentó dar, como siempre, pero me parece que ahora en este momento buscó dar como todo un entorno de un nacionalismo, que es lo que se supone que tenemos que mantener para, según lo que ellos siempre han proyectado, tener independencia, ¿no? Porque de lo contrario se perdería todo esto de lo que estamos hablando. Y en ese sentido me parece importante la aclaración que tú estás haciendo y sobre todo en el tema de los propietarios, ¿no? Porque es algo en lo que ellos están basando todo su discurso en este momento, sobre todo frente a la ley Burton, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Cuando se habla de estos 500 propietarios, que son los principales, ¿no? Porque hay muchos más, esta es la parte superior de la economía cubana, pero aquí había una poderosa clase media, que en definitiva tenía también capitales importantes. Cuando se habla de estos 500 propietarios, pues como que se les da la responsabilidad de que eran los dueños de Cuba y por lo tanto eran los responsables de la pobreza que existía en Cuba. Y en realidad, cuando analizamos estos 500 propietarios, pues lo que vemos es que eran los responsables de la riqueza que había en Cuba. ¿Por qué? Porque en primer lugar la mayoría eran cubanos o hijos de descendientes españoles que son cubanos, porque en definitiva aquí no somos directamente descendientes ni de taínos ni siboneyes, sino que o de españoles africanos, chinos, etcétera. Y en realidad, ya en ese momento, cuando se plantea el 85% de la economía cubana, valga la redundancia, estaba en manos cubanas, no estaba en manos extranjeras. Solamente un 15% de la economía era la que estaba en manos extranjeras. Y es interesante, y voy a darlos aquí porque siempre los números ayudan a entender las cosas, ¿no? En primer lugar, estos 500 propietarios y otros muchos más habían construido en Cuba 38.384 fábricas que producían más de 10.000 productos de consumo popular, de consumo de la ciudadanía. Estos empresarios en la fábrica tenían un capital de 3.268 millones de dólares, pesos dólares que eran equivalentes. Sí, que hay que contextualizar. Porque el dinero de esa época, o sea, los dólares de esta época, ahora habría que, por la inflación, multiplicar mínimo por 10, ¿no? O sea, que nos daría el monto que estaría invirtiendo en la actualidad. El monto de la inversión. Habían creado 65.872 establecimientos comerciales con un capital
de 1.510 millones de dólares. O sea, eso era lo que le daba trabajo a la gran mayoría del pueblo cubano. Hay que tener presente que en aquel momento la población laboral en Cuba era de 2.200.000 trabajadores. O sea, era lo que estaba registrado como tal. Y había 1.900.000 que eran los que tenían trabajo normalmente durante todo el año, incluyendo la zafra azucarera, que era un periodo determinado y muy limitado. Y después quedaban más o menos 1.600.000 que buscaban diferentes empleos ya, que lo mismo podía hacer vendiendo fruta, vendiendo viandas, fabricando productos, etc. En aquel momento, por los libros, por los cálculos, en Cuba el desempleo era de un 16%. 16,5, 16,6%. Ese era el desempleo que había en Cuba en aquel momento. Porque se habla del desempleo de la zafra azucarera. Es que la zafra azucarera, muchas personas trabajaban e iban a hacer la zafra porque la zafra representaba un incremento de dinero y después seguían trabajando. No era que trabajaban nada más los 2 meses de la zafra azucarera y ya después no trabajaban durante todo el año. Ese concepto es erróneo. Hay otro elemento que yo considero importante en estos datos, para no ser muy extenso tampoco. En primer lugar, Cuba tenía el tercer lugar en reservas de oro, dólares y valores convertibles de América Latina. Además, Cuba tenía un Producto Nacional Bruto. En aquel momento se utilizaba el Producto Nacional Bruto, no Producto Interno Bruto. Un Producto Nacional Bruto que ocupaba el 6º lugar de América Latina y el 40º lugar mundial entre 192 países. Eran 2.850 millones de pesos dólares para 6.630.000 habitantes. El presupuesto anual per cápita de Cuba era el más alto de América Latina, anual, 400 millones de pesos dólares. Y el ingreso per cápita era el tercero de América Latina, 520 dólares por ciudadano anual. Cuando Argentina tenía 300 y pico, Uruguay, etcétera, eran 300, 200 y pico. Cuba tenía 520. Quiere decir que en realidad, la economía cubana no estaba tan mal. A mí me llama la atención y yo digo, bueno, estos 500 empresarios, más los miles de empresarios más que había en la clase media, fueron capaces de desarrollar a Cuba. Entonces, ¿por qué cuando todo esto pasó a manos de un solo empresario, el Estado, el partido, el primer secretario del partido, todo esto se vino abajo y 60 años después seguimos padeciendo los problemas económicos? Yo creo que es importante acá mencionar, con todos estos datos que tú has ido citando, Fernando, el principal rublo de la economía cubana era el azúcar. Cuba era el primer productor de azúcar a nivel mundial. Se producían del orden, la última zafra del 57 o 58, ¿de cuánto fue el orden? Yo creo que como de 7 millones, ¿no? Cerca de 7 millones. 7 millones con 6 millones de habitantes. O sea que estamos hablando que hoy en día la población cubana es de 11 millones de habitantes y si hiciéramos una extrapolación de aquella cifra deberíamos estar produciendo del orden de 12 o 13 millones de toneladas de azúcar y lo que se está produciendo es 1 millón y tanto, según los datos que dan ellos, que es lo que se producía a principios del siglo XX. O sea, que el atraso en ese sentido es tremendo. En el tema ahora, en estos días que el régimen está mencionando tanto de las locomotoras estas de uso y los carros chinos y todo este desastre que llegan con los baños tupidos y 4 horas de atraso y todo eso, Cuba en la industria ferroviaria tenía un gran desarrollo porque de hecho ahí sí existía lo que ellos están mencionando a lo que ellos ahora están mencionando, el famoso encadenamiento productivo, porque la industria del ferrocarril estaba completamente también vinculada a lo que era el sector principal que le da azúcar. Entonces, por otra parte, en la industria automotriz el número de carros por habitantes también era altísimo, circulaban carros de 10 o 15 años, cuando más, 10 años de uso. La carretera es la misma carretera, increíblemente, la carretera central, esa que ahora está en muy mal estado, sin iluminación, sin condiciones y que diariamente ocurren varios accidentes mortales incluso, es la misma carretera que estaba
ya hace 60 años atrás o más. En los años 30. En los años 30. Entonces, la infraestructura, por ejemplo, todo el sistema de alcantarillados y acueducto es el mismo sistema, pero ya con una sobreexplotación tremenda. O sea que cuando hacemos un balance, realmente los resultados nos dicen que lejos de existir un nacionalismo que esté empujando por las condiciones mejores del pueblo cubano, ha habido un sistema que realmente ha sido contra nosotros los nacionales. Olivera, ¿cómo tú ves este punto? Obviamente, ha sido una visión de país totalmente disparatada, haciendo una economía totalmente dependiente. Y eso las cifras son muy claras. Incluso se llegó a plasmar en la época de acercamiento a la Unión Soviética, de esta dependencia brutal, yo diría, se llegó a plasmar incluso en la Constitución esa dependencia, se llegó a esa entrega de la soberanía. Y por increíblemente que parezca, cuando uno analiza los suministros durante varios años provenientes de la ex Unión Soviética, del campo socialista, realmente eran subsidios millonarios, eran regalías prácticamente, y que eso caía en saco roto. Y realmente después de este desastre viene Hugo Chávez con la ascensión al poder en el año 98 o sea, ganó las elecciones, asume en 1999 y ocurre lo mismo. Y entonces ha sido una responsabilidad constante y una visión en las antípodas de lo que debería pensarse como país, en la construcción de un país y en la construcción de ese mismo nacionalismo que ellos pregonan. De esa independencia que ellos pregonan. Pero todo ha sido una falacia, todo ha sido una gran manipulación. Pero ahí, Olivera, discúlpame, hay un punto que tú mencionaste. Hay primero la dependencia, o dos puntos, y el segundo el saco roto que tú mencionas. Y realmente, si hacemos un recuento, la Unión Soviética cubrió 30 años del primer momento de este mal llamado proceso de revolución, y Hugo Chávez y Venezuela está cubriendo casi los segundos 30 años. ¿Y qué se ha hecho con toda esa cantidad de dinero que ha entrado? Primero, la Unión Soviética, como tú bien lo describías, regaló de todo, dio durante todos esos años cantidad de recursos, pero en tuberías. Y después ahora el petróleo, la reventa de petróleo que el régimen ha usado también durante todos estos años. ¿En qué se ha revertido? ¿En qué se ha invertido? O sea, ¿qué realmente el régimen puede mostrar en cuanto a infraestructura, tecnología? O sea, llegamos al mundo del Internet con un atraso tremendo. Absolutamente, es que es una demencial burocratización, y esto realmente es como un saco, como yo te decía, lleno de agujeros. Y también se ha exportado la revolución, o se ha tratado, eso cuesta mucho dinero. Te estoy hablando de las guerras en Centroamérica, te estoy hablando de la intromisión en los asuntos africanos, como fue en el Congo, como fue en Angola, como fue en Etiopía, y realmente ha sido un desembolso de dinero que no se corresponde como país del tercer mundo que somos nosotros, con un país pequeño, un país con problemas económicos, que pudiéramos, si se hubiese invertido, si se hubiese habido una visión racional de desarrollar el país y un compromiso verdadero con el pueblo cubano, óigame, con toda esa cantidad de dinero que ha llegado a Cuba, si se hubiese invertido, si se hubiese creado una infraestructura, una modernización de toda la infraestructura industrial del país, realmente estaríamos hoy de manera muy diferente. Pero desafortunadamente eso no ha sido la visión de las personas que nos han tocado como gobernantes durante tanto tiempo, que ya estamos hablando de más de 6 décadas. Y lo peor de todo no es pensar en el pasado, que aunque no querramos tenemos que pensar, sino en que seguimos con las mismas pautas, el mismo discurso. Hay, Olivera, aquí en este punto, el Díaz-Canel ha estado lanzando, sobre todo lo repite en todos los discursos, en Twitter, en todo, somos continuidad. Pero mi pregunta es, ¿continuidad de qué? De hecho, yo algunas veces he estado usando la etiqueta que dice son continuidad, pero es que realmente son continuidad del tremendo desastre, porque las cifras, como bien estaba mencionando Fernando, por ejemplo, a mí me gustaría que Fernando ahondara también, por ejemplo, el mismo tema, no sé si tienen los datos ahí de los bancos, o sea, toda un mapeo que te dice cómo realmente el país ha perdido total independencia, cómo el país ha retrocedido en todos los sectores, porque ni siquiera ahora mismo
los sectores que ellos proclamaban como las banderas de la revolución, como ellos dicen, la salud y la educación, están realmente en una situación crítica. O sea, enfermedades tercermundistas como el dengue ya es endémico en este país. No sé, Olivera o Fernando. Sí, hay una situación, es la siguiente, tú te referías al problema de los bancos. En Cuba se creó un sistema bancario que incluía prácticamente todas las líneas de desarrollo del sector bancario. En Cuba llegaron a existir 48 bancos comerciales que tenían 273 sucursales en toda la isla, 41 bancos de capitalización y ahorro. Y es importante señalar que el 60% de los ahorros estaban en bancos cubanos. O sea, se calculaba que las cuentas de ahorro correspondían a 1.000 millones de pesos dólares y el 60% era bancos cubanos, porque aunque muchos bancos tenían nombres en inglés, en realidad eran bancos cubanos. Esa era la moda, poner el nombre en inglés, pero el banco era cubano como tal. No hay que olvidar, y esto es importante, que en esa época, estoy hablando de los años 50, Cuba ocupaba el lugar número 29 entre las economías más desarrolladas del mundo. Vuelvo a repetir, estamos hablando de 192 países, lugar número 29, entre las economías más desarrolladas del mundo, no entre las menos desarrolladas. ¿Qué pasó? Estamos hablando, Antonio manejaba el problema de la salud y la educación. Bueno, en definitiva, aquí hay una gran mentira. ¿En qué sentido? El sistema de salud y el sistema de educación que creó la República fueron sistemas eficientes. Y la revolución simplemente se montó encima de esos sistemas y los echó a desarrollar. Pero ya estaban, las bases estaban y es el mismo sistema. Que le hayas cambiado el nombre, que en lugar de casa de socorro sea policlínico, etc. Pero ya existía una red sanitaria, hospitalaria, que cubría las necesidades hasta las posibilidades. Eran 56 años de república. Había lugares donde no había un hospital, no había llegado todavía el hospital. Pero Fernando, ahora mismo, hoy, si nosotros agarramos una de estas cámaras y vamos a cualquier centro hospitalario, a cualquier de estos policlínicos o casas en médico de la familia, primero no nos dejan firmar, porque nos meterían preso, porque según no es para nada positivo. Pero el problema es que tienen la necesidad de esconder una situación desastrosa, porque muchos de esos hospitales, yo he estado en otros países, he vivido en otros países, he visto cómo funcionan sistemas de salud, por ejemplo en México, que tienen algunas partes conflictivas, problemáticas, pero tienen otras partes que funcionan bien, hay hospitales que son mixtos entre privados y públicos. Bueno, muchos de estos hospitales en cualquiera de esos países serían cerrados, clausurados, por no cumplir con normas básicas de salubridad. O sea, uno puede llegar a un hospital y encontrarse una fosa botándose. Uno puede llegar a un policlínico y encontrarse las aguas albañales. O sea, eso es básico que no. Entonces, en ese sentido, todos estos índices que ellos están reportando, ¿cuál es la veracidad? No, inclusive se da la situación hasta desde cierto punto de vista cómica, que cuando viene una delegación se lleva a las vitrinas. O sea, hay por ejemplo, el Policlínico 19 de abril, que queda cerca donde yo vivo, es vitrina. Ese es un policlínico docente. Yo inmediatamente sé cuando hay una visita porque ponen una bandera casi más grande que la fachada del edificio e inmediatamente la semana anterior están pintando, arreglando. Ese día todos los médicos y todos los enfermeros y enfermeras andan con batas nuevas. Parece que las tienen guardadas, se las dan y después se las recogen otra vez. Y las áreas aledañas brillan y uno dice, viene una visita, pasó la visita, bajo y por ahí están las aguas albañales, está la suciedad, los médicos, o sea, todo es vitrina, todo es lo lógico era que usted pudiera llevarlo a cualquier lugar y simplemente porque si todos funcionan bien, cualquiera se puede mostrar. No, están determinados cuáles son los que se pueden mostrar, qué hospital se muestra, qué policlínico se muestra, qué escuela se muestra. Es una mentira. En el tema de la ley Helburton, ellos siguen insistiendo, siguen montados en la campaña de propaganda de que nos van a quitar casas,
escuelas, hospitales, que todo eso va a pasar a los propietarios anteriores. Olivera, o sea, ¿qué tienes tú que opinar al respecto? ¿Cómo enfocas tú este? Mira, todo ha sido una gran manipulación y esto es lógico porque toda la prensa, como se sabe, está controlada por el Partido Único. Y realmente nada más lejos de la verdad. Lo peor de todo es que el gobierno cubano se ha escudado en estas medidas de castigo de Estados Unidos al gobierno cubano para escudar todo el fracaso en sus políticas económicas internas. Y esto realmente desvía un poco la atención y desafortunadamente y no descoloca un poco la visión de quién es el culpable. ¿Quién es el culpable? Que netamente, y puedo decirlo con conocimiento de causa, el culpable es el gobierno cubano, absolutamente. Él es el máximo responsable de no haber aceptado democratizar el país, pero no estoy hablando de democracia política, sino democratizarlo también económicamente, descentralizarlo, tomar una serie de pautas lógicas además, que han demostrado que es lo necesario para desarrollar cualquier país. Y nada tiene que ver con el marxismo-leninismo, con el centralismo democrático, nada de eso. Y realmente estamos en el mismo discurso que en el año 86, aquella axioma disparatado e irracional de Fidel Castro de ahora sí vamos a construir el socialismo. Sí, y en el tema de las propiedades, me parece que una de las grandes manipulaciones que hacen es omitir realmente toda la cadena, que lo hemos mencionado en otros programas acá, toda la cadena de confiscaciones que ellos hicieron, no solamente a empresas extranjeras, no solamente a grandes empresarios y a medianos empresarios, sino hasta el limpiador de botas, sino hasta el hombre que tenía una barbería o una pequeña cafetería. Y es importante también recordar, y por eso creo que no es redundante hacerlo una y otra vez, que todas las confiscaciones en algún momento van a tener necesitan de una solución. Ya sea los cubanos que están residiendo en el exterior que fueron confiscados, las empresas esas norteamericanas que fueron confiscadas, como también los cubanos que han quedado acá y que su familia también fueron confiscadas. O sea, realmente la compensación o el mecanismo que se use ya se verá de acuerdo al momento, pero es necesario que se sepa que no es permitido que un Estado le robe las propiedades a sus ciudadanos. Y que en ese sentido, esto de que no nos entendemos porque yo no te voy a devolver o tú no me vas a arrebatar mi casa, es toda una palabrería hueca y vacía, porque todos los cubanos o todos los familiares o descendientes de los cubanos que en algún momento fueron confiscados irregularmente y ilegalmente, por supuesto que van a querer ser compensados o ver en los casos que se pueda ser restituida su propiedad. Y es algo natural y es algo necesario para que, como tú bien decías, Olivera, arranque una economía libre, una economía de mercado, donde la propiedad es el elemento básico para su desarrollo. Entonces, mira, hay una realidad y es la siguiente. Si decimos que el 85% de la economía del país estaba en manos cubanas, estamos diciendo que el 85% fue confiscado, porque el otro 15% es el que estaba en manos extranjeras. O sea, la masa fundamental de las confiscaciones fue dirigida contra los ciudadanos cubanos, no solo contra los extranjeros. O sea que esta concepción de este nacionalismo, soberanía, independencia que se ha manejado es un poco cuestionable, porque lo primero que tú hiciste fue atacar a los ciudadanos cubanos, o sea, despojar de su riqueza a los ciudadanos cubanos. Empezaste con los extranjeros, pero seguiste con los cubanos. Y como bien decía Antonio, hasta el hombre que lo que tenía era un sillón de limpiabotas. Y Fernando, que no nos vengan con el cuento que ese 85% eran batistianos, por favor. Porque esa es la otra historia de que todas las personas que tenían propiedades eran corruptos, eran bandidos. Por Dios, un país y una ciudad como la ciudad de La Habana y Camagüey y Santiago de Cuba y Cienfuegos y todas las ciudades que estaban acá no se construían a base de corrupción nada más. Eso es un invento simplemente para justificar, intentar justificar, sostener todo el poder, ¿no? Es que lamentablemente yo creo que una de las principales bases del sistema creado en Cuba, sistema político, está creada en base a la miseria generalizada.
y eso realmente se ve claramente. La miseria como mecanismo de claro, control. obviamente, yo lo creo. Y Olivera, quisiera ahora mismo arrancar y preguntarte tu opinión sobre esto que acaba de ocurrir, el Foro de Sao Paulo, donde también Díaz-Canel estuvo presente. Y es parte también de todo el escenario que estamos viviendo. Por supuesto, este es un foro, como se sabe, de la extrema izquierda, creado por el ex gobernante Lula da Silva, el ex gobernante brasilero, ahora en prisión por hechos de corrupción, como bien se sabe, creado en 1990 como una plataforma alternativa a la caída del muro de Berlín. O sea, reencauzar esta izquierda que se quedó colgada de la brocha. Respuestas en tiempos de crisis. Por supuesto. Y entonces, bueno, es la 25ª edición del Foro de Sao Paulo. Pero cuando vemos las noticias vemos que fue un foro bastante deslucido. No hubo, los únicos mandatarios asistentes fue el anfitrión, que hubo una gobernatura cuestionada, Maduro, y también Díaz-Canel. Fueron los dos únicos mandatarios asistentes. Los demás países representados fueron figuras de segundo, tercero y cuarto nivel. Evo Morales declinó, que era el otro que iba. Y cuando uno analiza el espectro... Ortega tampoco fue. Ortega tampoco, que tiene bastantes problemas ahí dentro de Nicaragua. Pero cuando uno analiza los integrantes de los partidos estos de extrema izquierda que habían en el 2009, que habían 14 países alineados en esta línea de la extrema izquierda. Ahora, en el 2009 eran 14 y ahora en el 2019 hay solo 4, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Cuba. Realmente hay una crisis. También se estaba prevista por una asistencia de alrededor de 800 personas y solo asistió la mitad. Es decir, que ya estamos viendo una crisis de la izquierda, no solamente desde el punto regional, pero también internacional. Como hemos visto caer uno tras otro gobiernos alineados con esta ideología, y solamente quedan países que realmente yo no le auguro mucho, digamos, Cuba está en una crisis económica insoluble, Venezuela está en una crisis realmente lamentable, Nicaragua está al borde del colapso, y Bolivia, bueno, se ha marginado un poco, Evo ya se ha moderado un poco, y esto es señal de que no es conveniente seguir en las filas de esta ideología. A mí realmente la impresión que me causa es que este evento lo que está tratando es como de hacer de una coordinación de grupos de choques para toda la situación que están viviendo y el desprestigio y realmente masivamente muchos países están desconociendo al régimen en Caracas y por supuesto Cuba sabe que, como dice el refrán, cuando usted vea las barbas de su vecino arder, ponga los suyos en remojo, ¿no? Entonces, el régimen cubano y el régimen venezolano están completamente, el futuro de ambos países, de ambos regímenes, están totalmente atados, y me parece que esto a mí me sonó mucho más a una reunión para grupos de choques que otra cosa, ¿no? Sí, yo creo que ahí yo veo este 25º foro. Es un foro totalmente que muestra la decadencia, o sea, muestra la continuidad de la decadencia. Vamos a utilizar una palabra de moda. Realmente coincido contigo en que este foro está fundamentalmente dirigido, en primer lugar, a apoyar a Venezuela y al régimen venezolano, y en segundo lugar, a crear condiciones para formar bulla, actos callejeros. No tiene otro objetivo. Esto es un organismo prácticamente muerto, que o lo entierras o lo cremas, y su objetivo es ese, crear condiciones para producir actos callejeros, bullas de apoyo, como los grupos de solidaridad. Sí, yo creo que más bien es un congreso de agitación. De agitación que de análisis político, ni de la izquierda, ni nada por el estilo. El otro tema que ocurrió, el otro hecho que ocurrió la semana que concluye, que me parece que tiene trascendencia por los distintos ángulos y lecturas, es la muerte del cardenal Jaime Ortega. Jaime Ortega ha marcado los últimos 25 años de la Iglesia Católica cubana, en momentos críticos como fue los años 90. Salió aquella pastoral del amor todo lo espera, que realmente creó entusiasmo en muchos feligreses. Después vino el hundimiento del remolcador en el año 94, y declaraciones que hizo Ortega, declaraciones que yo creo que fueron atinadas, más allá de que, por supuesto, los gustos que uno tiene quisiera más acción, pero bueno. Sin embargo, después, a partir de que Jaime Ortega es declarado cardenal, a partir de ese momento, yo en lo particular vi cómo fue alineándose con el régimen hasta terminar con un triste papel, un muy triste papel,
y en mi opinión causando daño a la Iglesia Católica, sobre todo la percepción, no solamente dentro de las islas y mucho más en el exilio. ¿Cómo tú ves este punto, Olivera? Realmente, Jaime, el fenecido cardenal cubano es una figura muy controversial y sus actos, yo pienso que lo condenan. Cuando uno pasa balance, hace un análisis comparativo del papel que debió haber tenido la Iglesia a tener un cardenal en un país, que no todos los países pueden tener un cardenal, con toda la influencia que todo esto lleva de la Iglesia Católica, pues esperábamos otra cosa, que la Iglesia realmente tuviera una actitud neutral, digamos, neutral en el sentido de la Iglesia tiene al menos de mediador. Claro, y la Iglesia siempre debe estar teóricamente al lado de los pobres, al lado de los oprimidos, y no fue así. Yo recuerdo entre las cosas lamentables de Jaime, el papel que tuvo de mensajero cuando los encarcelamientos del grupo de los 75, no precisamente encarcelamiento, sino en el destierro. Sí. Realmente eso es una actitud realmente que lo condena, obviamente. La Iglesia debería haber presionado, le debería haber acordado, o sea, que estas personas no presionarlo de esa manera, que a muchos no le quedó otro remedio que montarse en el avión con su familia e irse definitivamente sin derecho a regreso, sino que estas personas pudieran haberse quedado en Cuba. Muchos se fueron en contra de su voluntad, pero las circunstancias son adversas y no todo el mundo tiene el temple ni la capacidad de aguantar, no tenemos la misma resistencia. Y ahí podemos contar muchas cosas. Pudo haber avances en la Iglesia, incluso dentro de la Iglesia ha habido un retroceso, incluso dentro de los intereses de la Iglesia. No ha habido la construcción de templos, la Iglesia Católica ha habido menos feligreses en estos momentos. Sí, sin duda. En definitiva, no sé cuáles serían. Y los espacios como son el acceso a los medios de comunicación, eso está en cero. Las escuelas, o sea, que le den la posibilidad de impartir enseñanza, también está en cero. Como tú decías, Olivera, yo creo que lejos de aquel renacer que se dio en los años 90, sobre todo alrededor de la visita del Papa Juan Pablo II, que muchas iglesias se llenaban. Yo recuerdo aquí mismo la iglesia cercana de Jesús de Miramar y San Antonio de Padua, que están acá muy cerca. Las misas de fin de año y de la misa del gallo, aquello estaba repleto. Sin embargo, todo eso ha ido decayendo, y creo yo por la propia lectura que va haciendo el cubano del papel que juega la Iglesia. Sí, la Iglesia, como tú bien dices, después de los años 90, o sea, hasta el año 90 más o menos, hubo determinados destellos en el cardenal y en la Iglesia de que estaba asumiendo una posición más o menos, por lo menos crítica, no radical, pero sí crítica, cercana a la gente. Después pasó a un plano de permisibilidad de todo lo que hacía el régimen y de pasividad, y yo diría que inclusive de no exigir, y se conformó con migajas que le daba el régimen. O sea, una iglesia que le devolvían en un pueblecito, un seminario que le permitieron construir en un lugar, pero en realidad la Iglesia no ha tenido espacios en la prensa, los espacios son ilegales, o sea, la prensa dentro de la Iglesia no tiene nada más que cuando la quiere utilizar el régimen, le da una hora en televisión porque le conviene, cuando la Navidad o cuando es Viernes Santo, bien marcado y bien concentradito, y por cierto por un canal secundario, ni siquiera por Cubavisión, o sea, un canal educativo y ya. O sea, la Iglesia en sí no ha tenido desarrollo, y todos los que en un momento, porque yo en definitiva estudié en un colegio católico y soy profesor, no, soy cristiano, me considero cristiano, en realidad se ha producido un éxodo de los feligreses. Las iglesias están vacías, no convocan, no tienen poder de convocatoria realmente, porque han estado ajenas totalmente a las necesidades y al papel de seguir a los feligreses, a seguir a su pueblo, acompañar a su pueblo en las desgracias y también
en los momentos felices. La iglesia ha sido muy pasiva. Yo pienso... Y el cardenal ha jugado su papel en esa pasividad. Porque, quiero marcar lo siguiente, ha habido individualidades, como fue el obispo Pedro Meurice en Santiago de Cuba, como ha sido José Conrado, como es mismo ahora Castor, o sea, toda una serie de sacerdotes que han... Ciro también en Pinar Ciro del Río. en Pinar del Río, que jugaron, trataron, pero el cardenal, en definitiva, que era la máxima figura, pues los trató de limitar y llegó un momento en que lo sustituyó, porque a Ciro simplemente lo jubiló y puso otro obispo ahí. Y Mauricio fallece, pero en definitiva sacan a José Conrado, lo manda a estudiar a España, o sea, para que no cree problema aquí. O sea, que las individualidades que pudieran estar más cercanas a los feligreses, pues han sido apartadas. Y yo pienso que en este momento la iglesia está en una disyuntiva. Ya, me parece muy simbólico que Jaime Ortega haya muerto el 26 de julio. Realmente, para mí, tiene una carga simbólica tremenda. Y me parece que la disyuntiva que está enfrentando la iglesia es, ¿va a seguir esa línea que había planteado Jaime Ortega, en el que llegó a ser cómplice del régimen como lo ocurrido durante el llamado deshielo? Antes del programa yo le comentaba que lo más escandaloso que llegué a ver fue una entrevista que él dio al presentador Charlie Rose en los Estados Unidos, donde el hombre estaba defendiendo la llamada ley de inversión extranjera, que a mí me pareció delirante, ¿no? Pero, ¿qué creen ustedes y a qué apostarían o cuál sería el llamado que harían ustedes en cuanto a qué camino debe seguir la iglesia? Porque ahora mismo muere Jaime Ortega y hay una disyuntiva. Lo que tenemos frente a nosotros en el horizonte se vislumbra sin duda un periodo de más crisis. La represión y el control del régimen cada día está más intensa. La sociedad, por supuesto, va a intentar sacudirse toda esta camisa de fuerza porque es lo natural y es lo que viene ocurriendo. ¿Qué papel debe jugar la iglesia en este momento? Porque o se queda en esta misma línea de complacencia y complicidad con el régimen, o empieza a tratar de desmarcarse y buscar o jugar otro papel. Yo pienso que si la iglesia considera prevalecer en Cuba y tener feligreses que la sigan, tiene que dejar un poco atrás esta política, vamos a llamar, del cardenal fallecido y buscar nuevos aires, producir cambios. O sea, quienes asuman no pueden ser la continuidad de Jaime Ortega. Deben romper con esa continuidad si la iglesia quiere realmente ejercer su papel, el papel que le corresponde. No quiere decir que resuelva los problemas políticos del país, sí, pero que acompañe a los ciudadanos cubanos en el camino por lograr la democratización y en definitiva la verdadera soberanía e independencia de su país. Yo pienso que yo soy muy escéptico respecto a un cambio de mentalidad, de proyección social de la Iglesia Católica. Yo creo que es un miedo estructurado que hay en todas las jerarquías existentes y realmente me gustaría pensar y ver lo contrario, pero no estoy muy seguro. Realmente en estos momentos pienso en la continuidad de la pasividad y la Iglesia no más allá de los templos, de la labor de la Iglesia. Bueno, yo les agradezco la participación. Me parece que son temas que están abiertos, sobre todo este último que estábamos hablando del tema del papel y que va a jugar la iglesia. Y veremos qué ocurre en las próximas semanas, porque definitivamente la temperatura con respecto a Venezuela se sigue calentando. Veía las últimas declaraciones del jefe del Comando Sur, que está planteando de que van a seguir vuelos de inspección. Y, por supuesto, todo esto va a ir calentando la temperatura respecto a Venezuela. Entonces, les agradezco. Gracias por seguirnos y nos vemos en un nuevo programa de Estado de SATS.